En el artículo 19 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, se entiende por acto jurídico todo suceso que contenga una declaración o manifestación de voluntad, realizado con el propósito de producir consecuencias jurídicas. Ahora bien, dice que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad. Por ejemplo, cuando alguien interpone una demanda de pensión alimenticia, la voluntad es que el progenitor que no tenga la guardia y custodia de los menores pague una pensión alimenticia para los hijos. Dice además que esta manifestación de la voluntad es con el propósito de producir consecuencias, es decir, crear, extinguir, modificar derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el mismo caso se adquiere el derecho a la pensión alimenticia para los hijos y se otorga la obligación al progenitor para pagar dicha pensión. Por lo tanto, se está produciendo una consecuencia. Para que este acto jurídico se produzca debe cumplir con ciertos elementos. En el artículo 20 de este mismo código dice, para que un acto jurídico produzca plenamente sus efectos deberá estar integrado por elementos esenciales y de validez. Esto quiere decir elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos esenciales o de existencia. Estos son considerados como elementos prescindibles para la realización del acto jurídico, que quiere decir que si llegara a faltar alguno de estos elementos, pues no se producen los efectos jurídicos. En nuestro artículo 21 de nuestro Código Civil del Estado de Morelos menciona que los elementos de existencia del acto jurídico son la declaración o manifestación de la voluntad. Dice también que son el objeto de la manifestación o declaración volitiva. Y por último menciona que son la solemnidad en los casos regulados por este ordenamiento. El consentimiento es la manifestación de la voluntad y esta puede ser concordante. La manifestación de la voluntad puede ser unilateral, de una sola voluntad. Como ejemplo podemos mencionar el testamento. En esta, una persona con la voluntad de heredar sus bienes. También puede ser bilateral, es decir, de mutuo acuerdo. Por ejemplo, la compraventa, donde se expresan dos voluntades, la del comprador, que quiere adquirir un bien, y la del vendedor, que quiere vender un bien. Por último está la plurilateral, que son aquellos donde concurren tres o más voluntades. Podemos mencionar como ejemplo la sociedad, en donde hay varias voluntades y que llegan a un acuerdo. En el artículo 22 del Código Civil del Estado de Morelos también menciona que la expresión de la voluntad puede ser expresa. Por ejemplo, si alguien nos ofrece celebrar un acto jurídico y nosotros prestamos nuestra conformidad diciendo que sí, es decir, es una expresión verbal. O si la dejamos sentado en un documento, esta se considera como una expresión por escrito. Pero también puede ser tácita. Esta resulta de hechos o de actos que la presuponen o presumen en base de cierta lógica. Por ejemplo, si el acreedor destruye el documento en que consta su crédito o se le entrega o entrega el documento al deudor, debe entenderse que desea anular dicha deuda, ya que este acto es incompatible con la voluntad de conservar la calidad de acreedor. El objeto es todo aquello que las partes se comprometen a entregar, ya sea cosas o hechos. En el caso de las cosas debe hallarse en el comercio o no estar prohibidas por alguna norma jurídica. Por decir, en el caso de hallarse en el comercio está el ejemplo del testamento. El objeto son todos los bienes y propiedades, casa, empresas, coches. Entonces cumple como cosa física, o sea, sí se puede heredar. Para cumplir jurídicamente que sea posible, esta persona podrá heredar un coche, más no el monumento a la revolución, ya que el monumento a la revolución es patrimonio de la nación, no es propiedad privada. La solemnidad se menciona en el Código Civil del Estado de Morelos y dice que se da en los casos regulados por este ordenamiento. ¿Qué quiere decir? Que no todos los actos jurídicos son solemnes. Por ejemplo, el matrimonio sí es un acto solemne, porque lleva una ceremonia, un determinado protocolo, es decir, un ritual. Validez del acto jurídico. Tiene su fundamento en el artículo 24 del Código Civil del Estado de Morelos. Los requisitos de validez del acto jurídico son otorgados por sus elementos básicos o de existencia. Estos son indispensables para que el acto jurídico no sea privado de alguno o de todos sus efectos.
Tales requisitos son capacidad legal de las partes o de una de ellas, vicios de consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin y forma. ¿A qué se refiere el requisito de capacidad? Es la aptitud del ser humano para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones, consistente en expresar la libertad de acuerdo a lo que establece la ley. En el Código Civil del Estado de Morelos, el artículo 25 contempla la capacidad como la idoneidad para ser sujeto de relaciones jurídicas y realizar hechos y actos jurídicos concretos. Ahora bien, las incapacidades son restricciones que la ley impone a la capacidad de ejercicio de las personas, circunstancias subjetivas que obligan a la ley a retardar o suspender. Se puede tener voluntad, pero no la capacidad para consentir. Analicemos algunos ejemplos de capacidad jurídica. Estos otorgan a la persona la potestad de ejercer su derecho y adquirir obligaciones de acuerdo a la parte interviniente que representa. En estos casos, se sujeta al acto jurídico al adquirir una casa mediante el proceso de compraventa, ya sea como la persona que adquiere la propiedad o bien como quien la vende. El ser parte de un contrato, el acto del matrimonio, el voto, heredar y ser heredado. Todas estas capacidades de ejercicio y goce. A pesar de que uno de los elementos de validez es la capacidad jurídica, nos enfrentamos ante la incapacidad. Si bien todos tenemos la capacidad de goce, no de ejercicio de los derechos y las obligaciones a que un acto jurídico nos hace adquirir. Esto es, los menores de 16 años, salvo actos en que la ley lo determine, son incapaces. Quienes se encuentran privados del discernimiento, es decir, aquellas personas que por alguna situación no distingan entre lo correcto e incorrecto, así como los interdictos, esto es, personas con retraso mental o aquellos que sufren alguna condena pública, las cuales se ven envueltas en un interdicto civil. El segundo de los elementos de validez del acto jurídico es la ausencia de vicios de voluntad. El numeral 26 del Código Civil del Estado de Morelos establece que la manifestación de la voluntad en el acto jurídico solo será válida si se exterioriza de manera libre y exenta de los vicios. Estos vicios son el error, violencia, dolo y mala fe. El primer vicio es el error, contemplado en el artículo 27 del Código Civil del Estado de Morelos. Por error se entiende el falso concepto de la realidad jurídica o fáctica, que anula al acto jurídico cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad del autor o autores del mismo. Si en el acto jurídico de la celebración se declara que éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra razón, el error de cálculo da lugar a que éste se rectifique. Bien, veamos dos ejemplos de error. Error de derecho. La falsa creencia de las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un testador que por error cree que la cosa legal es suya cuando no le pertenece. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas las tendrá que asumir pese a que se da el error. El error de hecho es la falsa creencia de la realidad por cuanto a la identidad o sustancia del acto jurídico. Un ejemplo de ello es comprar un objeto creyendo que es otro. Por ejemplo, se compra un objeto de oro creyendo que es oro y resulta ser chapa de oro. El segundo vicio es la violencia, que contempla el artículo 28 del mismo ordenamiento. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la integridad, la salud, la dignidad humana, la honra, la libertad o una parte considerable de los bienes del autor del acto, de su cónyuge
de sus parientes colaterales dentro del cuarto grado, de sus ascendientes, de sus descendientes o de las personas unidas por íntimos y estrechos lazos de amistad, de amor o de afecto, con el citado autor del acto. Es nulo el acto jurídico celebrado bajo el imperio de violencia, ya provenga este de alguna de las partes, ya de un tercero interesado o no en el acto. El tercero de los vicios es el dolo, que contempla el artículo 30 del Código Civil del Estado de Morelos. Dolo es, en los actos jurídicos, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él al autor o autores de dichos actos. Si todas las partes en un acto jurídico proceden con dolo o mala fe, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto ni reclamar indemnización. Esto es, la persona que incurre en el dolo es aquella que, de manera voluntaria y con cierto propósito, realiza una acción sobre el sujeto pasivo. Ejemplo de ello es un robo a transeúnte. Con toda la intención, arrebata el objeto de las manos al sujeto pasivo. Otro ejemplo de ello es un homicidio doloso, es decir, realizado con el propósito de quitarle la vida al sujeto pasivo. El último de los vicios es la mala fe, también contemplada en el artículo 30 del Código Civil del Estado de Morelos. Por mala fe se entiende como la disimulación del error una vez conocido por parte del sujeto activo. Esto es, la mala fe se refiere a la convicción que una persona tiene de haber adquirido el dominio, la posesión, tenencia o cierta ventaja sobre una cosa o sobre un derecho y lo hace de manera ilícita. Ejemplo de ello es el fraude, algún acto que se realice de manera clandestina, ya que se conoce ese error, pero con mala fe se guarda a efecto de obtener la ventaja sobre la otra persona. Ahora, en estos ejemplos veremos en el primer caso lo que es un contrato de renta en el cual es de lo más común y cumple con todas las normas para ser lícito, ya que en el artículo 830 del Código Civil Federal se estipula que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. En este mismo código, el artículo 1792 dice: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793 estipula que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. También en el artículo 1794 dice: para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento, 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. Más adelante de este mismo código, en el artículo 2398 estipula que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto, estipulando que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador, lo que dice en el artículo 2406. Por lo que si, como ya lo mencionamos, licitud en el objeto debe entenderse como legalidad, considero que este acto jurídico está debidamente reglamentado en el Código Federal, en el Código Civil Federal, por lo que es lícito. Bueno, también nos dice que licitud en el objeto depende también de las buenas costumbres y de acuerdo al tiempo y espacio determinado, por lo que en el segundo ejemplo habla que el matrimonio polígamo es permitido solo en algunas comunidades indígenas.
Ahora, en el Código Civil Federal, en el artículo 156, fracción 10, establece que son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio el que existe el matrimonio con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. Por lo que si comparamos el matrimonio polígamo en la República Mexicana, obviamente es mal visto y atenta con la mayoría de los valores de la población. Pero al entrar en algunas comunidades y éstas tener esa autonomía de usos y costumbres con lo cual ellos se rigen, vemos que ellos no lo ven mal y no atenta con sus valores, permitiéndoles que puedan realizarlo sin ningún reparo por la ley. Y ya que en este tipo de comunidades prevalecen usos y costumbres, como ya lo dije, considero que este tipo de situaciones como la poligamia podría ser lícito en estos lugares. Ahora, en los elementos de validez, para los ejemplos considero que el testamento es uno de los protocolos que nos permite manejar toda forma de validez y sus grupos que son formales, consensuales y solemnes, ya que si decimos que este elemento de validez consiste en que la declaración o manifestación de la voluntad se produzca en la forma que la ley establece, el Código Civil Federal, en el artículo 1295, describe que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, y también estipula todos los tipos de requisitos y formas de los testamentos en su libro tercero, título segundo y tercero de este mismo código. Ahora expliquemos en nuestro ejemplo los tres grupos de validez. El formal. Considero que en el testamento la parte que abarca lo formal es la más grande, que nos permite proyectar las diferentes formas de declaración de la voluntad de una persona y que por lo que podemos observar la ley nos especifica los diversos requisitos para hacerlo legal. Consensuales son aquellos en que la ley no exige una forma especial para su celebración, por lo cual nos describe el tipo de testamento especial, ya que en éste nos da la libertad de poder declarar libremente y sin ninguna restricción de la ley en casos en que la vida del sujeto esté en riesgo. La forma solemnes requiere una formalidad especial describiendo el testamento marítimo, espaciales y hecho en país extranjero, ya que son aquellos en los cuales se lleva un protocolo mucho más riguroso que en los formales y que se presentan en situaciones fuera del país.